Vamos allá. Buenas tardes. Hoy te voy a explicar unas cosillas que creo que son muy interesantes. En la electricidad todo es interesante, pero en particular esto creo que te va a interesar. Y creo que es una de las bases más en los tiempos que estamos viviendo y en el pedazo problema que tenemos con la guerra a nivel mundial, que arrastra siempre del problema energético, en el cual pues los grandes beneficiados son los mismos y sobre todo, irónicamente, la energía se utiliza en su gran mayoría para atacarse unos a otros, ya no solo indirectamente para perjudicarnos a nosotros, sino para poner en marcha elementos que son capaces de matar sin tener la capacidad de distinguir entre niños, mujeres, hombres, ancianos, culpables, inocentes. Quizás la muerte es lo más democrático de todo, pero es lo más estúpido cuando es causada por anormales, que es la palabra más decente que voy a decir, porque ya todos sabemos qué es lo que han hecho y cómo se llaman los que han cometido los crímenes que han cometido, que son imperdonables. Bueno, ahora sí vamos a empezar y me voy a poner de este lado para que puedas ver bien lo que es todo lo que te quiero explicar hoy. Voy a empezar al revés y voy a empezar por algo muy interesante. Piensa que tenemos, bueno, primero vamos a repasar todos los ciclos. Generación, ciclo combinado, tenemos un combustible, ese combustible nos va a dar una energía. En el ciclo combinado pues utilizamos combustible y aire, se utiliza a presión cuando lo subimos de temperatura y se convierte en un gas, se impulsa, mueve una turbina. La turbina es una especie de motor con unos álabes y un eje acoplado a un alternador que va a girar, va a producir en su giro una energía, como es normal, una energía cinética y después una energía eléctrica. ¿Qué pasa? La energía eléctrica realmente pues la vamos a obtener en las bobinas del alternador. Esa energía eléctrica, que es el producto final de resultante este ciclo combinado, pues lo vamos a llevar y lo vamos a prolongar en 4 puntos interesantes. O 5: la generación, la obtención del producto, el voltaje, la elevación, la reducción, el reparto y el consumo. Y en el consumo entra el PVP y el PVP-PC. Lo habrás oído nombrar. PVP, precio de venta al público. Y después está el precio de venta al público y al pequeño consumidor, donde entramos nosotros, los consumidores habituales en nuestra casa. Todo el mundo es pequeño consumidor. Y después pues hay también pues una serie de grandes consumidores. Y te explicaba el otro día que 1 kilovatio son 1000 vatios. Pero ¿qué pasa si yo te digo que ayer el kilovatio hora estaba a 0,1344 euros? Vale, igual no te digo nada. ¿Y qué te digo si hay una serie de horas que se llama franjas horarias, que se llaman horas punta, horas, perdón, punta, valle y llana, o punta, mejor dicho, punta, llana y valle? Tampoco a lo mejor te digo mucho. Pero ¿qué pasa si te digo que yo tengo 100 viviendas y esas 100 viviendas las tengo todas contratadas a 3,45 kilovatios, 3450 vatios? Y las multiplico por este precio, 0,1344 euros el kilovatio, y las multiplico por 24 horas al día y por 31 días al mes. 31 días. Pues eso nos da una friolera en 100 viviendas, que son casi 2 edificios. Bueno, o 2 edificios también lo pueden ser, solo las viviendas. Nos da una friolera de
34.497 euros. Kilovatios. Acuérdate que megavatios es 1.000.000 de vatios. 2 edificios. Vale. Ahora ya puedes entender. ¿Qué hemos aplicado aquí? No hemos aplicado ningún tipo de horario determinado. Porque no tenemos el mismo precio en todas. Pero esto para que te hagas una idea de lo que ganan las eléctricas. 2 edificios. Un mes, casi 40.000 euros. Ahora, multiplícalo por todos los edificios que quieras. Y multiplica el alumbrado público. Y multiplica muchas más cosas. Bueno, el alumbrado todavía no te he dado datos, pero si sabes cosas, pues te podrás hacer una idea de cuánto se necesita para mantener una ciudad. Y ahí ya podemos hablar, ya que puedes empezar a entender el teravatio, el gigavatio y el megavatio. Bueno, volviendo. Inyectamos un gas, un combustible, en este caso, aire, comprimimos, pasamos a una turbina, hay un ciclo en el cual se calienta el aire, se calienta el agua, circulan, ponen en movimiento los álabes de una turbina mecánica, esta turbina se mueve, el agua y el aire se pasan a otra caldera donde se enfría, al enfriarse una parte se evapora evidentemente y la otra parte se coge y se vuelve a meter en el ciclo para que haga lo mismo, así hasta que se agaste el combustible. Al final, el producto, la energía eléctrica, el símbolo del alternador, un motor gigante en el cual el campo magnético que crea, producido en las bobinas, nos va a dar un voltaje, no una potencia, sino un voltaje y una potencia a la vez, pero curiosamente lo que nos va a dar es un voltaje. Transformador, un transformador a la salida, el producto de 3 a 36 kilovoltios, vale, símbolo del transformador abajo, elevamos, triángulo, transporte. A continuación, transporte, aquí vemos el unifilar, los 3 conductores R, S y T. Vamos a llamarlo R, S y T, porque así fue como aprendí yo. Vale, como verás no está el conductor neutro. 110, 380 kilovoltios. Vale, reducción 25, 132 kilovoltios. Todo esto va a poder ir subterráneo y aerosubterráneo, algunas veces con unas condiciones específicas y adecuadas, a una profundidad, en una zanja, una separación de un conductor de otro, muchas cosas que ya veremos. Y después llegamos al reparto, donde ahí sí se baja muchísimo el voltaje, del orden de 3 a 30 kilovoltios. Y ahí hay una cosa curiosa, triángulo y estrella. Triángulo y estrella, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Y aquí ves, ya sale el conductor neutro. Aquí tenemos 4 conductores. En la autopista o en muchas vías verás que hay en las torres verás que hay 3 conductores por un lado y 3 conductores por el otro. Un anillo, va y vuelve. No hay 4 conductores, hay un conductor arriba que suele ser el conductor de tierra y a veces suele ser hueco, aprovechando que es una jaula de Faraday para mandar también datos de la instalación con un cable de telecomunicaciones, que cada X tiempo pues se va, porque también hay unos parámetros, pero en estos casos se utiliza la fibra óptica. Vale, siguiente, el reparto. Raíz de 3. De aquí es de donde sale la estrella. Y la raíz de 3 es igual a 1,73. 400 voltios dividido entre 1,73 igual a 230 voltios entre fase y neutro. Vale. ¿Qué quiere decir? Que entre el conductor de neutro y cualquiera de las fases vamos a tener un voltaje. ¿Y por qué la raíz de 3? Porque de una fase a otra hay una diferencia. Y esa diferencia se mide en grados. Lo veremos cuando toque verlo. Pero bueno, lo que me interesa, generación
producto, elevación, transporte, reducción, reparto y consumo. Y lo que te quería hablar, horas punta, llana y valle. ¿Qué pasa en estas horas? Suelen ser en un precio determinado e igual los fines de semana, pero el resto de la semana tiene una franja horaria que la vamos a ver. Y en esas franjas horarias tenemos que acostumbrarnos a que los aparatos que tengan resistencia, creo que es lo adecuado, ni coincidan ni se pongan a la vez. Hay ciertas cosas que suele hacer la gente, como poner el termo cuando se van a duchar, o desenchufarlo, o ponerle un temporizador. Circula por ahí la leyenda urbana de que esto hace que sea más barato. No, todo lo contrario. Lo que hace es que el agua baje de temperatura y tenga que volver a calentar. Porque el termo ya tiene un termostato. Y la palabra lo dice termostato. Mantiene la temperatura del termo en unos niveles adecuados que simplemente va a utilizar, a volver a calentar a través de la resistencia cuando utilicemos el agua caliente. Ya, bañarnos a cierta temperatura nos va a hacer ahorrar electricidad. Y no desenchufar el termo también nos lo va a hacer. Inclusive el agua fría nos viene bien para la salud, pero en caso de que no estés acostumbrado o no lo utilices, pues 30 grados está muy bien para lavarse, para ducharse y más que de sobra. 30 grados yo creo que está mucho, ¿eh? Pero bueno, son márgenes para que la resistencia no tengamos que hacer mucho uso de ella. Después, el alumbrado. El alumbrado es un tema más complejo porque cierto es que hay sitios donde podemos utilizar alumbrados opcionales que funcionan con pilas y nos dan el mismo alumbrado, la misma capacidad, el mismo rendimiento lumínico que una lámpara conectada a 220 voltios o a través de transformador, y realmente van a consumir muchísimo menos. ¿Cuál es el problema? Que tiene transformador, y todo lo que tenga bobina significa que va a producir una serie de anomalías en la instalación, y además esas anomalías nos van a costar dinero. Tercero, nevera separada de la pared, por el mismo problema que el termo. Tiene que ventilarse y disipar el calor. Si no disipa el calor, independientemente de que haya una gama A, B, A+, no sé qué, no sé cuánto, porque todo el mundo no puede comprar electrodomésticos con una gama determinada, y ahora menos que nunca. Entonces, tener la nevera despegada de la pared como unos 40 centímetros nos va a permitir que la tengamos, que ventile muchísimo mejor, y que en este caso el termostato no esté arrancando continuamente para mantener la temperatura. Abrir la puerta lo menos posible también. Otras cosas que podemos hacer, pues como te dije, la lavadora la podríamos poner en utilizarla en momentos puntuales, cuando podamos lavar una lavadora. Sé que es difícil cuando hay mucho uso de ropa, cuando hay mucha familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay niños, es totalmente diferente, porque hay unos hábitos diferentes. Pero es cierto es que a lo mejor podemos utilizarla los fines de semana cuando es más barata, o temporizarla y ponerla a lavar en un momento determinado. En este caso, si la podemos temporizar a través de un temporizador que colocamos en la toma de corriente, en el enchufe. Eh, Programamos la lavadora, la dejamos preparada a través de su pulsador para que funcione cuando le llegue corriente, y ya la dejamos en el margen horario que queramos para que ella pues haga su trabajo. Generalmente van a ser, pues como te dije, horas determinadas, punta, llana y valle. El precio es diferente. Y otro detalle muy importante es que no coincida ni lavadora, ni secadora, ni horno, ni vitrocerámica a la vez. Dos, tres, siempre van a coincidir. O sea, termo, nevera, siempre están enchufados. Lavadora puede estar enchufado. Y vitrocerámica también puede estar enchufado. 3, 4 van a estar casi siempre, van a coincidir en momentos determinados por nuestros hábitos de vida. Pero cierto es que podemos utilizar medios determinados. Dejar desconectado absolutamente todo. Ese pequeño LED indicador que ves en tu televisor,
tiene un valor, un consumo determinado. Y en la próxima te lo voy a multiplicar y vamos a ver los números que te da a lo largo de los 365 días al año, para que veas cuánto dinero te puedes ahorrar simplemente por dejar tu televisor desenchufado, sin que ese indicador esté consumiendo. Ningún indicador debe estar consumiendo, salvo el de la nevera, en este caso, y el del termo, que son los que suelen estar. El resto no debería. Vale. En base a esto, volvemos a lo mismo. 100 viviendas, 3.450 vatios. Por 0, 13,44 por 24 horas al día, por 31 días a la semana, las 24 horas que tiene el día. 34.497 euros. Y aquí no estamos poniendo ningún tipo de impuesto. Date cuenta que los impuestos superan a lo que se paga el kilovatio. Son muchísimos. Entonces imagínate hasta dónde puede rondar este 34.497 euros de 100 viviendas, de 2 edificios. Yo creo que podría estar perfectamente sobre los 50.000 euros. Ahora, haz cálculos en todos los edificios. Y ahora, en base a esto, vas a entender lo que son megavatios, gigavatios y teravatios. Billones de vatios. Billones con B. Por hoy ya hemos terminado. Espero que te haya gustado la clase. Y no olvides preguntarme las dudas. Y recuerda, generación, producto, elevación, transporte, mantenimiento, reparto y consumo. Transporte aéreo, subterráneo y mixto. Mixto en apoyo y en redes subterráneas, aéreas, en poste, paredes, fachadas, etcétera. Lo veremos en su momento determinado. Pero generalmente transporte es aérea o subterránea. Subterránea es muy raro y suele ser bajo unas condiciones determinadas y en puntos específicos. Túneles ventilados, etcétera, 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 pero sin acceso. Porque evidentemente estamos hablando de muchísimo voltaje. Y ahora sí, hemos terminado y espero que te haya gustado la clase. No olvides preguntarme las dudas que tengas. Y el próximo día vamos a hacer una clase y vamos a calcular lo que realmente se consume en cada vivienda, en cada hora, con los impuestos y con todo. Nos vemos.